revisaría la grabación y empezamos compartiendo la pantalla. Bueno, acá tenemos algunas páginas de la asignatura que nos corresponde y de las que no también. Entonces vamos a dejar aquí. Bueno, el día de hoy me parece prudente hacer la revisión de la prueba principal, eh, tomando en cuenta que la mayoría de cómo es de ejercicios están en la última parte del material, ¿no es cierto? Entonces, creo que aparte de repasar las definiciones que ya lo hicimos el día de ayer, claro que nos faltarían algunas. El día de hoy vamos a revisar las correcciones de las pruebas. El día de mañana capaz que retomamos con las definiciones. Yo les había ofrecido el día de ayer hacer la corrección, entonces comienzo con esto, ¿no? Entonces, para que exista algo de coherencia. No nos olvidemos que la prueba de recuperación de la próxima semana va a tener el mismo esquema, ¿no? Igual se les va a subir 4 preguntas y me parece que les había indicado ayer, asimismo con tiempos para que vayan resolviendo una cada vez. Este texto igual se repetirá, por lo tanto es importante, imprescindible que ustedes vayan justificando frente a cada razonamiento. Entonces veamos cómo es que se demostró. Yo me imagino que la mayoría de ustedes ya lo leyó, de pronto puede tener por ahí alguna duda acerca de esta corrección. Entonces vamos a ver si con esta explicación se disipan esas dudas. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es demostrar que la perpendicular a una recta R por un punto que le pertenece es única. Acá tenemos una nota, esto también me estoy olvidando. Este teorema se encuentra en la página 73 del material de estudio. Recuerde usar solamente definiciones y teoremas anteriores a él. Esto va a repetirse en las preguntas que se les haga también en el examen de recuperación. Es importante solamente utilizar lo anterior, no lo que viene después. Ya, entonces, antes de este teorema, ¿sí? Había otro teorema que hablaba de una perpendicular que pasa por un punto que es externo a la recta. Entonces yo les voy a hacer el dibujo de lo que ya se demostró antes de este teorema. Entonces teníamos una recta R, ¿sí? Un punto fuera de ella, por ejemplo, el punto P, ¿ya? Y lo que habíamos probado es que por este punto P pasa una única recta que es perpendicular a la recta R. Esto está demostrado por un punto exterior. Pasa una única recta perpendicular. Ya, ahora, ¿cómo para ayudar a la demostración de este teorema? Yo en todos de estos teoremas, yo en todos los ejercicios les había añadido un gráfico para que más o menos intuyan qué es lo que se podría hacer. Algunos lo utilizaron, pero solamente utilizaron esta parte del gráfico, ¿sí? Y no utilizaron esta parte del gráfico. Entonces, bueno, si es que yo subo algún gráfico, lo único que les puedo ofrecer es que el gráfico va a estar completo, es decir, todo lo que esté ahí será lo que necesiten y además, si está ahí es porque algún razonamiento tendrán que hacer sobre él. Ya, y justamente yo les hago este cuento de aquí, del teorema que ya habíamos visto, porque precisamente es gracias a este teorema que vamos a demostrar el propuesto acá. Entonces, este teorema, a diferencia del anterior, ¿sí? Se caracteriza porque el punto P no está fuera de la recta R, más bien es un punto P que está sobre la recta R. Entonces, este teorema afirma
que la perpendicular a la recta R, que pasa por el punto, le voy a llamar ahorita P, que pertenece a R, es única. Entonces, nosotros aquí tenemos que demostrar dos cosas. Primero, que existe esa recta. Y segundo, que es única. Entonces, la mayoría de ustedes había probado solamente que es única. Es decir, dieron por sentado que esa recta perpendicular existe, cuando todavía eso no se sabe. Lo único que se sabe es que por un punto exterior a la recta hay una recta perpendicular, pero todavía no se sabe si el punto está sobre la recta, habrá o no esa perpendicular, y eso justamente es lo que pide. La recta perpendicular a R por un punto que le pertenece es única, pero para ser única primero tiene que existir. Entonces nosotros debíamos probar que existe. Entonces, primero me voy al gráfico y luego nos vamos a la demostración para hacer más o menos una explicación. Resulta que, dada una recta, por uno de los axiomas que repasamos el día de ayer, como ustedes saben, yo carezco mucho de la memoria, pero al menos, no sé el número, pero al menos sé lo que dice. Ese teorema dice que siempre existe un punto exterior a una recta. Entonces, a ese punto exterior yo le llamo Q. Siempre existe un punto exterior a una recta, a ese punto le llamo Q. Entonces, ustedes que recibieron esta hoja de ejercicio, capaz que vieron esta recta, vieron este punto Q, vieron esta recta S y no se imaginaron qué estaba haciendo aquí esta recta. Esta recta justamente lo que está haciendo es recordándome que por un punto exterior a una recta existe una única perpendicular. Entonces, capaz que si yo dibujaba esto, capaz que mejoraba un poco la idea. Entonces, esta recta existe, la recta S existe, además es única. ¿Por qué? Porque estoy tomando un punto exterior a la recta R, un punto Q, y sabemos que por este punto Q pasa una única recta perpendicular a R. Ya, entonces ese sería el primer paso, encontrar esta recta perpendicular. Ahora, no nos olvidemos que nuestro punto por donde debe pasar nuestra perpendicular es el punto P. Entonces, yo para la demostración ya le doy nombres. Noten ustedes que aquí en el teorema dice que la perpendicular a una recta R, le da nombre a la recta por un punto que le pertenece. Dice por un punto que le pertenece, pero no me dice el nombre. Yo le estoy ya dando un nombre P. Ya. Entonces, ¿qué tal si el punto que le pertenece a la recta justamente está aquí, al pie de la perpendicular? Entonces ya estaría demostrado, ¿no es cierto? Si el punto P justo está aquí, ya estaría demostrado. Pero nosotros sabemos que no tenemos tanta suerte como para que el punto P justo esté aquí, ¿no? Entonces, si el punto P fuese este de aquí que estoy señalando, ya estaría finalizada la demostración. Ya, pero si el punto P está fuera de la recta S, pero obviamente sobre la recta R está acá, entonces nosotros vamos a construir una recta perpendicular. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos en este caso es hacer un traslado de ángulos. Noten que para este tema nosotros ya conocemos lo que es la traslación de ángulos, es decir, dado un ángulo, ¿sí? Y dada una semirrecta, siempre podemos encontrar un ángulo que sea congruente al ángulo original. Entonces aquí yo formaría un ángulo recto y por lo tanto tendría una recta perpendicular. En ese caso ya estoy probando que existe una recta perpendicular. Entonces, ¿cuál sería esa recta perpendicular? La recta B. La recta B. Ahora, ¿cómo conseguí esa recta perpendicular? Haciendo una traslación de ángulos. Hay un axioma, ¿sí? De traslación de ángulos que me permite construir un ángulo congruente a un ángulo dado. En ese caso sería este ángulo de aquí y esta sería la recta perpendicular. Con esto ya probaría que esa recta existe. Ahora, el siguiente paso sería probar que es única. Entonces, ahí
hago la demostración por reducción al absurdo, suponiendo que no es única, suponiendo que existe otra recta, como la recta A, que sea perpendicular, y aquí está el símbolo de perpendicular, a la recta R. ¿Ya? Esa suposición me lleva a una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Cuando nosotros hacemos ¿cómo es el transporte de ángulos? Cuando a partir del axioma que me dice, dado un ángulo, yo puedo conseguir un ángulo congruente a él, pero el axioma también me dice, y ese ángulo y esa recta, esa recta es única, me dice. Esa sería la contradicción al pensar que existe otra, ¿ya? Entonces, más o menos viendo el gráfico, les indico lo que dice acá abajo. Entonces, acá abajo ya dice, sea R una recta y P un punto de ella. Ya le está llamando, dando nombre al punto P. Y entonces aquí empieza a explicar más detallado lo que yo les dije en el gráfico. Sea Q un punto que no pertenece a R. Estoy segura de que dada una recta, siempre voy a poder encontrar un punto Q que no la pertenece. Pues claro, existe al menos un punto que no pertenece a una recta. Ustedes que tienen más memoria, ¿cómo se llama ese axioma? Alguien me decía que tenía resumidos los axiomas. ¿Podría repetir, doctora, la pregunta? Dada una recta, existe un punto fuera de ella. ¿Hay ese axioma? Es el axioma A2. Ahí está. ¿Sí ve? Entonces, mire, el hecho de yo poder encontrar un punto que no le pertenece a una recta está garantizado, porque, o sea, siendo más meticuloso, alguien va a decir, ¿y ese punto Q existirá? Claro, existe el axioma 2, como bien dice la compañera, el axioma 2 me garantiza que dada una recta siempre existe un punto que no la pertenece. Entonces, ese punto yo lo estoy llamando Q. Y ahora ya estoy en la hipótesis del teorema anterior. Em, a ver, veamos. Les voy a encontrar eso para hacerme entender un poco más. Este teorema dice que está en la página 73. Acá tengo la página 73. Bueno, se me ha de haber bajado un poquito las cosas. No ha de ser. Creo que me he equivocado de página aquí. ¿Me ayudan a encontrar dónde está este teorema? La perpendicular a una recta R por un punto que le pertenece es única. Ay, ah, sí, aquí está. Aquí está, aquí está. Miren, el teorema, ya. A ver, hagamos esto. Ya. Verán cómo se hace este razonamiento. Capaz que esta es la oportunidad para de una vez por todas entender esto. Ya, verá, el teorema que a nosotros nos pide demostrar es el teorema 215. La perpendicular a una recta por un punto que le pertenece es única. Vamos a utilizar el teorema 214. La perpendicular a una recta R por un punto fuera de ella es única. Ya, ese teorema vamos a aplicar ahorita. Noten ustedes que en el paso 1, este paso 1, yo estoy cumpliendo con la hipótesis del teorema 214. ¿Por qué? Porque tengo una recta y un punto fuera de ella, que es el punto Q. Entonces estoy cumpliendo la hipótesis del teorema 14. Ya.
¿Qué es lo que me asegura? Si yo aquí estoy cumpliendo la hipótesis del teorema 14 y supuesto el teorema 14 ya se demostró, ¿qué puedo concluir? Que por el punto Q, y me voy a ir al gráfico, que por el punto Q, que está fuera de la recta R, pasa una única recta perpendicular a R. Eso puedo concluir. Y eso es lo que yo digo acá. Entonces, miren cómo me ubico en la hipótesis del teorema que ya estaba demostrado y con ello concluyo la tesis. Y justamente es lo que digo aquí. Sea S la recta perpendicular a R y Q elemento de S. ¿Qué estoy diciendo acá? Que esta S es perpendicular a R y además Q pertenece a S. Lo que estoy diciendo es que esta recta es perpendicular a R. Por un punto externo a una recta, pasa una única recta perpendicular a la primera. Estoy aquí enunciando el teorema que utilicé. No estoy diciendo teorema 214, ni lo estoy escribiendo tal y cual me dice aquí en el teorema, sino la interpretación que yo estoy haciendo de ese teorema que está correcta. Por un punto externo a una recta pasa una única recta perpendicular. Entonces, S es perpendicular a R y además Q pertenece a S. Tercera, si P pertenece a S, que es lo que les decía aquí, puede ser que por esa suerte de la vida, aquí mismo, en esta base de la perpendicular esté P. Si P pertenece a S, quedaría ya demostrado, que es lo que yo les decía, ya quedaría demostrado. Esto es la tesis. Lo que nos interesa a nosotros probar realmente es cuando P no pertenece a S, es decir, esta es la recta S, cuando P está fuera de la recta S, obviamente está sobre la recta R, así tenemos en la hipótesis. Entonces, si P no pertenece a S, esto puede suceder lo contrario a 3, claro, es posible eso. Entonces, ¿qué hacemos? Sea B la recta que forma con R un ángulo congruente con RS. Aquí está. Sea B la recta que forma con R un ángulo congruente a RS, es decir, a este ángulo recto. Ya. ¿Esto por qué lo puedo hacer? ¿Por qué puedo afirmar? Por el transporte de ángulos, lo digo. No he puesto el número del axioma. Ya, nosotros podemos transportar ángulos. Entonces, si B forma con R un ángulo que es congruente a este ángulo que es recto, entonces, ¿cómo son B y R? Son perpendiculares. ¿Eso de dónde saco? De la 5 que acabamos de mencionar y de la 2. ¿Ya? Entonces, concluiría que B es perpendicular a R. Esto demuestra que por P, que pertenece a R, pasa una recta perpendicular a R. Ya estoy demostrando que pasa. Ahora demostremos que esta recta es única. Lo haremos por reducción al absurdo. Para ello, supongamos que existe otra recta perpendicular a R que pasa por P. Llamémosla A, que es esta recta de aquí. Esta recta A, que es perpendicular. Ustedes, la gran mayoría, realizó la demostración solo a partir de aquí. Es decir, se fijaron solo en esta parte del gráfico. Demostraron que es única por reducción al absurdo. Hicieron el trabajo, pero desde aquí, desde el 6 para abajo. Ya. Entonces, el ángulo BPC es congruente al ángulo APC. Este es el BPC, este ángulo recto de aquí, será congruente al APC. Estos dos serán congruentes. Ya. De 6 y por la negación de la tesis. Ya, claro, es que son perpendiculares y además estoy negando la tesis, por eso esto es verdad. Como estoy negando la tesis de que existe una única, es decir, existen dos que son perpendiculares, entonces estos dos ángulos deberán ser congruentes. Lo indicado en 7 es una contradicción con C4. ¿Alguien me puede decir que, bueno, aquí está, no me digan porque aquí está, con C4? Pues este axioma afirma que dado un ángulo alfa
y un semiplano de origen una recta T que contiene un punto P, existe un único ángulo beta congruente con alfa con vértice P. Ya, eso en resumen dice el C4. Es decir, que si yo traslado un ángulo sobre un semiplano, ¿sí? Ese ángulo que yo obtengo es único. Es decir, esta recta es única. Y pensar que existen dos rectas está en contradicción con ese axioma. Esa es la contradicción que nosotros estábamos buscando para demostrar de que la recta perpendicular por un punto P perteneciente a una recta es única. Ya, esa es la demostración de la primera pregunta. La segunda pregunta. En esta segunda pregunta nos decía que demuestre dos rectas A y A' que se corresponden en una simetría central de centro O tienen la misma dirección. A ver si me ayudan ustedes. ¿Cuál sería la hipótesis de este teorema? Dadas dos rectas A y A' que se corresponden en una simetría central de centro O. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir en símbolos para ya ir entendiendo un poco más del teorema, diría que sigma O es una simetría central, ¿no es cierto? Escribiré así en palabras. Es una simetría central. Ya. Y además diría que sigma sub O de quién? De la recta A es igual a la recta A'. Esta sería mi hipótesis en forma simbólica, ¿ya? En el lenguaje simbólico. Y en el lenguaje coloquial, que es el que nosotros estamos hablando, sería dos rectas A y B que se corresponden en una simetría central de centro O. ¿Cuál de los dos lenguajes es mejor? Cualquiera de los dos, eso va a depender de con qué lenguaje voy a hacer la demostración. Ya, listo. Tienen la misma dirección. En el lenguaje coloquial, diría tienen la misma dirección. Y en el lenguaje simbólico, ¿cómo escribiría? Que A tiene la misma dirección que A'. Este era el símbolo, no se olviden, este era el símbolo. Y justo el día de ayer, para suerte, repasamos algunas definiciones, algunas notaciones. Este es el símbolo de tener la misma dirección. ¿Qué significa tener la misma dirección, por cierto? ¿Me ayudan? Que dos rectas son paralelas o coincidentes. Perfecto, que las rectas son paralelas o coincidentes. Ya, eso una cosa. Segunda cosa, ¿qué es una simetría central? Porque si yo quiero demostrar un teorema, yo debo saber el concepto de cada uno o la definición de los conceptos que aparecen en mi teorema. Entonces, de ley, si yo quiero demostrar este teorema, yo deberé dominar el concepto de simetría central de centro o al menos tener una idea. ¿Alguien que me ayude? Si vieron por qué repasamos ayer, ustedes dirían, yo para hacer ese repaso yo solo hago. Este repaso de la simetría central no lo hicimos. Por eso entendería que no recuerden, pero por ahí tienen el material, busquen. Es una correspondencia biunívoca que En- cada punto del plano le hace corresponder su simétrico respecto al punto O. ya. ¿Y cuál es el simétrico respecto a O? Ya. Em, antes de esa Sigma definición, sub. voy a intervenir. Antes de la definición de simetría central, que es la que me acaba de dar el compañero, hay una definición de simétrico respecto a O. A y A', como puntos, ¿no? Son simétricos respecto a O. Si Sí, O es el centro del segmento AB. exactamente. Entonces, todo eso tiene que estar en mi CPU, que se decir yo. Tiene que estar en mi CPU, o sea, maquinando ahí, recordando esos conceptos.
Listo. Ya entonces, miren, yo sé que hay una simetría central, es decir, se cumple lo que acaba de decir el compañero, que la recta que le corresponde a A es la recta A'. Y vamos a demostrar que estas dos son paralelas, las que se corresponden, las rectas que se corresponden. Acá nos dice que tenemos el teorema 107, en la página 107 y que hay que utilizar solo lo anterior a él. Ya, vamos a hacer la demostración. Analicemos dos casos. Ya, si nosotros estamos hablando de una simetría central, estoy hablando del punto O que me define la simetría central. Acá en el gráfico tenemos este O. Entonces hay dos casos, ¿no? Porque este centro puede pertenecer a la recta A como no le puede pertenecer a la recta A. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el punto O pertenece a la recta A, en este caso, A y A' coinciden, pues A es una recta unida y por lo tanto A y A' tienen la misma dirección. ¿Por qué? Porque son la misma recta. Y ahí justo cae lo que decía la compañera. ¿Por qué tienen la misma dirección? En este caso, porque son la misma recta. ¿Por qué afirmo yo que A y A' coinciden? Noten ustedes que el centro de esta simetría pertenece a la recta A. Les voy a hacer un comentario pequeño. No es el razonamiento que les falla a ustedes. Y creo que la memoria tampoco. Lo que les falla es la falta de estudio. Porque ustedes deberían tener, insisto, en su CPU, deberían tener todos los teoremas, definiciones que hemos visto en este semestre. Entonces, ustedes no me responden por el simple hecho de que no saben los teoremas que fueron demostrados antes de este. Y vamos a buscar con ustedes, pues. Este teorema está en la página 107. Entonces, claro, así les comento que no van a poder hacer ninguna demostración, pues. Claro, el 107. Ya. Este es el teorema 411 el que vamos a demostrar. Mire, el teorema 410. En una simetría central son unidas las y solo las rectas que pasan por el centro. Mire. Entonces, esta recta A le contiene al centro, le tiene al centro como elemento. Entonces A, de acuerdo al teorema 410, es unida. ¿Y qué significa que una recta sea unida? ¿Quién me dice?
Aquí está. Una recta del plano se dice unida en asimetría sigma sub 0, sigma sub O, si los puntos simétricos de los puntos de R también son puntos de R. Ya, les dibujo. Este es mi punto O, el centro de la simetría. Y esta es mi recta A. Ya. El único punto unido es el punto O, ¿cierto? ¿Qué significa que el punto sea unido? Que el simétrico en la simetría central del punto O es el mismo. Es el mismo punto. Ya. Entonces, ¿cuáles son los puntos unidos? Aquellos que sus simétricos son ellos mismos. Los únicos puntos unidos en una simetría central son, es el centro de la simetría central. En este caso es el punto O. Esta recta se dice unida porque vamos a suponer que yo elijo este punto de A, este punto al cual le llamo A. ¿Alguien me ayuda? ¿En qué parte estaría localizado su simétrico? ¿En esta misma recta o en otra recta? En esa En misma otra recta. En la misma recta. Entonces, por acá, voy a dibujar primero el punto acá, luego lo subo. Acá mismo, en la misma recta, está el simétrico, el A'. ¿Ya? Entonces, esta recta se dice unida. ¿Por qué? Porque los puntos simétricos de la recta están sobre ella misma. ¿Eso qué significa? Que mi recta A y mi recta A' deben coincidir, pues A es una recta unida y por lo tanto A y A' tienen la misma dirección. ¿Por qué tienen la misma dirección? Porque son la misma recta. Y al ser la misma recta, entonces tienen la misma dirección. A ver, entonces, ustedes mismos, por favor, ustedes mismos, háganse el autoanálisis. No es que no entiendo, Diosito, a mí no me has dado esas habilidades y por qué a otros sí. A todos nos da las mismas habilidades. El problema es que nosotros mismos no hacemos el esfuerzo por leer los conceptos, las definiciones y los teoremas e ir entendiendo. Miren, aquí les acabo de probar que esto no es difícil de entender si se conoce los conceptos anteriores. Bueno, entonces, si la recta A le contiene el punto O, la recta A y A' coinciden y por lo tanto tienen la misma dirección. Entonces estaría demostrado el teorema en el caso de que O pertenezca a la recta A. Pero eso no siempre va a suceder. Entonces tenemos que analizar el otro caso. Vamos a analizar el caso en el que el punto O no pertenece a la recta A. En este caso lo demostramos por reducción al absurdo, suponiendo que la recta A y A' tienen un solo punto en común. Y ojo, ¿no? Que tienen un solo punto en común significa que son incidentes. Nosotros queremos probar que tienen la misma dirección. ¿Qué significa tener la misma dirección? La compañera me decía que son rectas paralelas o que son la misma recta. Ya. Entonces, si yo tengo dos rectas, ¿cuáles son sus posibles posiciones? Son paralelas, son la misma recta. ¿Y cuál es la otra posición? Que se interseca en un punto. Exactamente, que se intersecan. Entonces, esta es la intersección. Entonces, negar que tienen la misma dirección, ¿qué significa? Que se intersecan. ¿Y la intersección en cuántos puntos se da? Máximo en 1. Máximo en 1, correcto, máximo en 1. Por eso es que yo aquí aclaro,
suponiendo que A y A' tienen un solo punto en común. Ya, esa sería la negación de la tesis, ¿no? Tener la misma dirección. Lo contrario, se intersecan en un solo punto. Entonces, comenzamos, ¿no? Si A y A' tienen un punto en común, yo le estoy llamando a ese punto en común A. Eso significa que A pertenece a la intersección de A con A'. Esto está como justificación. Yo me estoy adelantando nada más, pero adelantando para que ustedes sepan de dónde sacó esto. Entonces, A pertenece a la recta A. Pues claro, A pertenece a la intersección y nosotros sabemos que cuando un elemento pertenece a la intersección, entonces pertenece al primer conjunto y también pertenece al segundo conjunto. Entonces A pertenece al primer conjunto, en este caso que es A. Por lo tanto, si yo a este punto A le aplico mi simetría central de centro O, ¿dónde va a estar la imagen de este punto A de acuerdo a la simetría central? Va a estar en A', que nosotros sabemos que las imágenes de la recta A o de los puntos de A están en A' y las imágenes de A' están en A. Bueno, ¿y esto por qué? Porque A y A' se corresponden, que es lo que les acabo de decir. Por otro lado, A pertenece a A'. ¿Eso por qué? Porque A pertenece a la intersección, es decir, pertenece al uno y al otro. Acá ya utilicé que le pertenece a, ahora estoy utilizando el hecho de que le pertenece a A'. Ya, entonces A pertenece a A'. Luego le aplico a esta misma A, le aplico la simetría central. ¿Y dónde debe estar este elemento? Debe estar en A. ¿Por qué? Porque A y A' se corresponden. Ya. Luego noten ustedes que sigma sub O de A pertenece a A'. Ahora solamente le estoy dando la lectura del elemento nomás. Y también este sigma sub O de A pertenece a A. Noten ustedes que estos de la derecha son conjuntos y estos de la izquierda son el mismo elemento. Entonces, si yo tengo un elemento que pertenece tanto al uno como al otro, ¿a cuál pertenece entonces? Pertenece a la intersección de los dos conjuntos. Pertenece al un conjunto y también pertenece al segundo conjunto. Entonces, pertenece a la intersección. Eso es lo que estoy diciendo acá. Esto, ¿a causa de qué? A causa de 2 y 4. Ya, esto, ¿qué estoy utilizando aquí? Aquí estoy utilizando la definición de intersección entre conjuntos. Tengo un elemento que pertenece a un conjunto y ese mismo elemento pertenece a otro conjunto. Entonces, ese elemento pertenece a la intersección de esos dos conjuntos. Ya, entonces miren qué es lo que tengo. Tengo que como A y A' tenían un solo punto en común, que era A, entonces a ese punto en común, aquí estoy encontrando otro punto en común. Noten ustedes, tiene en común A y ahora estoy encontrando otro punto en común, sigma sub O de A. Entonces, ¿qué me queda por decir? Ah, entonces no ha de ser otro, deberán ser iguales porque solamente tiene un punto en común. Entonces, por eso es que sigma sub O de A tiene que ser igual a A. Se supuso que A y A' tienen un solo punto en común. Entonces, si encuentro otro, es porque esos deben ser iguales. Deben ser iguales. Ahora, que sigma sub 0 de A sea igual a A, ¿qué me está diciendo de A? Me está diciendo de A que es un punto unido. ¿Recuerdan cuando decimos que un punto es unido? Un punto es unido cuando la imagen de ese punto, de acuerdo a la simetría central, por ejemplo, voy a poner otro nombre de B, es igual a B mismo. Ya, ahí tenemos un punto unido. Ya, entonces A debería ser un punto unido, porque su imagen corresponde con el mismo, es igual a el mismo. Entonces A debe ser un punto unido. Y si A es un punto unido,
A tiene que ser igual a O. ¿Por qué tiene que ser igual a O? Porque en una simetría central, el único punto unido es O. Eso tenemos en un teorema, que no sé cuál es el número. ¿Ya? Entonces, el único punto unido en una simetría central es O. Y si A es un punto unido, entonces A debe ser igual al punto O. Pero noten ustedes que A pertenece a A y O es igual a A. ¿Eso qué significaría? Que O pertenece a la recta A. Pero nosotros habíamos supuesto que O no pertenece a la recta A. Y esto es una contradicción, porque habíamos dicho aquí, indica que O no pertenece a. Hemos llegado a la contradicción y por lo tanto, lo que habíamos supuesto de que sí se intersecaban no es correcto, es decir, las rectas deberán tener la misma dirección. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, listo. Vamos con el siguiente. Este teorema. Este teorema era el más fácil de demostrar. Justamente le puse al final porque ya me supuse de que estarían cansados cuando llegan ya al tercer ejercicio, ya desanimados algunos, capaz el primero y el segundo no me salió. Entonces, así mismo el primer ejercicio siempre va a ser el más complejo para que ustedes ya hasta se mentalicen en el examen que si de pronto les va un poco mal en el primero, en el siguiente les va a ir mejor porque es más fácil y así sucesivamente. El último será el más fácil de todos, de tal forma que con menos fuerzas que tienen ya para resolver, ya algo fácil no va a ser tan complicado. Pero al inicio, en el examen, cuando está toda la mente lúcida, entonces ahí sí pueden resolver algo más complejo, aunque no son muy difíciles. Encima de eso que les pongo los dibujos. Bueno, no sé si vayan los dibujos en esta, todo dependerá del ejercicio, no les ofrezco. Lo único que sé es que les voy a tomar 4 ejercicios de 5 puntos cada uno. Ya, entonces, ¿qué dice el teorema? Sea AMB, aquí está, AMB, un ángulo a la circunferencia, sea MN su bisectriz, o sea, de este ángulo, ¿no? Y que sea su bisectriz significa que le divide en 2 ángulos congruentes, por eso esta simbología es correcta. MN interseca la circunferencia en el punto C. Aquí está C. Entonces, el arco AC, este arco, el arco AC, es congruente con el arco CB. Esto es lo que quería demostrar. Y aquí está señalizado incluso lo que se quiere demostrar. Este teorema se encuentra en la página 168 del material de estudio, etcétera, etcétera. Bueno, yo les voy a demostrar acá en el dibujito y luego vemos cómo se detalla paso a paso más abajo, ¿no? La idea es la siguiente. La idea es construir los ángulos en el centro de estos ángulos congruentes. Entonces, el ángulo en el centro de BMC, el que le corresponde, ¿no? A BMC es el BOC. Este sería el ángulo al centro que le corresponde al primero. Y el que le corresponde al segundo, voy a ponerle otro color para que se distinga. El que le corresponde al segundo sería, ya no puedo ponerle de otro color porque ya queda determinado aquí, pero sí puedo ponerle así. Este sería el que le corresponde al segundo, ¿ya? Y el que le corresponde al primero sería el de acá. Ya, entonces les explico nuevamente. Los ángulos a la circunferencia y los ángulos en el centro se corresponden ¿cómo? Porque en el ángulo a la circunferencia siempre voy a cortar el arco en 2 puntos, en este caso en el punto B y C.
y lo único que hago para encontrar el correspondiente ángulo en el centro es, desde el centro, trazar los radios que corten a los mismos puntos que intersecó el ángulo a la circunferencia. Entonces, el ángulo que le corresponde al ángulo BMC es el ángulo BOC y el ángulo que le corresponde al CMA es el ángulo COA. Entonces, noten ustedes que estos ángulos tienen como vértice el M y el otro el O. De ahí estos lados, este B y C se repiten, ¿no? B y C se repite tanto para el ángulo a la circunferencia como para el ángulo en el centro. ¿Ya? Y nosotros tenemos un teorema que nos dice que el ángulo a la circunferencia es la mitad de la amplitud del ángulo en el centro. Entonces yo pongo aquí de color azul solamente para que vean cuáles se corresponden, ¿ya? Y pongo de color rojo igual los otros que se corresponden. No porque tengan la misma medida, sino más bien porque se corresponden. Entonces, este ángulo de aquí, este pequeño, es la mitad de este ángulo de acá y este ángulo pequeño de rojo es la mitad del de acá. Ya. ¿Qué más podemos decir? Bueno, estos entonces, como estos dos son congruentes, ¿no es cierto? Estos dos, el de rojo y azul, son congruentes, estos también serán congruentes. Ya, y hay un teorema que dice que a ángulos en el centro congruentes le corresponden arcos congruentes y listo, ya estaría el teorema. Entonces me voy de ángulos a la circunferencia, me paso a ángulos en el centro y de ángulos en el centro me paso a arcos. Y entonces tendría la congruencia. Veamos si efectivamente así se lo hace. 2 veces BMC es igual a BOC. Entonces, BMC. BMC. 2 veces. O sea, esta es la mitad del de acá. O también, a ver, este es la mitad del de acá. O también 2 veces de este me da el de acá. Sí, está bien. Entonces, si a este le multiplico por 2, me da este ángulo de acá. ¿Por qué? Porque esta es la mitad. Entonces, 2 veces el BMC es igual a BOC. Esta es la parte de color azul. Esta es la parte de color azul. ¿Y cuál es la justificación que estoy dando? El ángulo a la circunferencia es la mitad del ángulo al centro asociado. Este de acá, en cambio, es el de color rojo. Ya. Y entonces, aquí lo único que haríamos es que, como estos dos son congruentes, no, estos dos son congruentes. Déjenme ver. Ah, no, aquí estoy diciendo. Aquí está. Como BMC es congruente con CMA, esto por hipótesis, lo que estoy diciendo es que este de azul es congruente con este de rojo. ¿Eso por qué? Por hipótesis, porque decía que es la bisectriz. La hipótesis me dice esto. Si estos dos son congruentes, entonces tienen la misma medida. Y si estos dos de aquí tienen la misma medida, no nos queda más que afirmar que estos dos también tendrán la misma medida, es decir, estos dos son congruentes. Entonces, BOC, que es el de aquí, es congruente con COA. Esto es por la transitividad y definición de amplitud de un ángulo. Y luego el arco AC es congruente al arco CB. ¿Esto por qué? Porque ángulos en el centro congruentes están asociados con arcos congruentes, lo que les había mencionado aquí en el gráfico. Claro, escribir lo que les dije acá es un poco más complicado, hay que ver dónde mismo pongo el 2, dónde pongo el 1/2, pero no se preocupen, estos dos están bien ubicados. Esta congruencia es correcta porque eso me dice la hipótesis, pues es bisectriz. Aquí hipótesis, entre paréntesis, puede aclarar diciendo que es la bisectriz. Podría aclarar un poquito más incluso. Ya. Si estos dos son congruentes, entonces estos dos también serán
congruentes. Esto es por la transitividad y también por la definición de amplitud de ángulo, ¿no? Si dos ángulos tienen la misma amplitud, ¿cómo son? Son congruentes. No nos olvidemos que esa era la definición de amplitud de ángulo. Y si estos dos son congruentes, los arcos que se corresponden también son congruentes. Entonces, eso es lo que les puedo decir de la prueba principal. Yeah. Entonces, más o menos así irá la prueba de recuperación. Entonces, hasta aquí vamos a quedar. El día de mañana posiblemente sigamos viendo algunas definiciones para capaz de revisar la prueba del tercer parcial y así revisando pruebas y viendo material, pruebas y material. Lo que nosotros vayamos a ver estos 4 días no va a ser suficiente. De ley, ustedes tienen que seguir estudiando. Yo espero de que esta sea la única materia en la que están en recuperación y por ende se están dedicando a esta materia. Y si están en otra ya me preocuparía porque ya no sería solo por el tema de que la materia es difícil, sino porque ya no estudio mismo. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy. Nos estaríamos viendo el día de mañana. Yo voy a dejar de grabar y a dejar de compartir la